Hoy vamos a hablar hemos hablado mucho de cardio, que la gente dice, no, es que necesito hacer cardio. Sí. Y es bastante beneficioso para el cuerpo hacer cardio. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco sigue siendo uno de los músculos más importantes, Alejandro. Pues a diferencia de un bíceps o de mis cuádriceps, por ejemplo, pues el músculo más importante que posibilita que esos músculos se puedan mover y llevar oxígeno a esas partes es el corazón. Muy bien. Y muy pocas veces lo hacemos. Entonces yo hoy les traje unas fórmulas fácilmente para que una persona pueda calcular más o menos su frecuencia cardíaca en su casa fácilmente. Sin necesidad de aparato. Sin necesidad de aparato. Pero entonces pueden haber dos métodos, uno directo y uno indirecto. Pues el directo solamente, pues en el mercado venden un montón de monitores, uno pone un sensor aquí por debajo del pecho y con un reloj pues le manda la señal al reloj y me da la frecuencia cardíaca exacta en ese momento. Sí. Y hay otro que es indirecto, que hay dos formas de calcular. ¿Qué es lo que usted me va a enseñar? Sí. Venga, Entonces, pero antes que me lo enseñe, expliquemos un poco de por qué es importante que yo me tome ese ritmo cardíaco. Ah, bueno, perfecto, Alejandro. Entonces, lo más importante es, o sea, yo debo de medir más o menos la intensidad del entrenamiento. Un parámetro de medida sigue siendo el hecho de yo medir cómo está funcionando mi corazón referente a la actividad física que yo estoy haciendo. Eso sigue siendo muy importante. Además, un ejemplo. A veces la adrenalina de cualquier tipo de deporte pues sobresalta inclusive tu frecuencia cardíaca, no importa, lo puedes hacer inclusive en uno de tus partidos. Paras un momentico o después de un pique, listo, hay dos formas de tomar la frecuencia cardíaca, pues a nivel radial y a nivel de la carótida. O sea, yo ¿cierto? puedo tomarlo aquí como donde sí. le toman el pulso. Eso sí, ese es el pulso. Listo, en 10 segundos... Uno lo siente. Sí, o ahí mismo lo sentís. En 10 segundos puedes contar más o menos cuántas veces se puede sentir tu dedo ahí más o menos. ¿Listo? O sea, en 10 segundos, ¿cuántas veces palpita el corazón? Sí, eso. ¿Cuántas veces tus dedos perciben pues como que se levanten, por llamarlo así? Okay. Listo. Y eso por 10 segundos lo multiplicamos por 6, eso nos puede dar la frecuencia cardíaca por minuto, más o menos en promedio. Entonces, más o menos, yo les puedo empezar a explicar más o menos la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo es la que puedas tener en tu casa, sentado. Sí, estoy viendo televisión. Estás viendo televisión. Hasta ahora llego y me pongo los dedos aquí de una vez para mirar. Eso, listo. Por 10 segundos, más o menos 60, 70 latidos por minuto, inclusive a veces inclusive más. Cuando una persona está muy desentrenada, la frecuencia cardíaca en reposo está muy elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón tiene que bombear más fuerte, más rápido para generar un recorrido completo. A ver, si la persona no está muy bien entrenada. Si no está muy bien entrenada. Ah, bueno, entonces... a ver si entiendo, si uno no está muy bien entrenado, el corazón tiene que ser del doble de esfuerzo. Claro, por supuesto. Entonces la frecuencia cardíaca en reposo va a subir. Yo pensé que si uno se ejercitaba mucho, pues entonces el corazón estaba ahí más activo. Sí, pero entonces el hecho, por ejemplo, yo hacer actividad física, de estimular mi corazón, pues obviamente el corazón se vuelve más eficiente. Okay. Entonces obviamente llena sus capacidades de llenado son mayores y su capacidad de expulsión es mayor. Ajá. Entonces tiene que hacer por un latido, obviamente tiene que ser menos esfuerzo además, obviamente se vuelve un corazón muchísimo más eficiente a través del entrenamiento físico. Perfecto. Y si yo estoy muy bien entrenado, pues obviamente mi frecuencia cardíaca puede disminuir por debajo de 60 o inclusive en 60, pues más o menos. Ya por muy debajo de 60 hay que ser muy bien entrenado o algún medicamento que genere una alteración, pues no alteración, pero sí puede disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, Juan, que son respuestas cronotrópicas al entrenamiento físico. ¿Qué sería lo normal? Es decir, la gente que hasta ahora nos está viendo, que está en su casa y que llegue y dice, bueno, voy a contar, allí estoy viendo un reloj, cuando cuente un minuto, voy a contar cuántas veces, 1, 2, 3. ¿Cuántas veces es lo normal, saludable? Saludable, más o menos entre 60, bueno, puede subir un poco hasta 80 latidos por minuto, en reposo estando el televidente en la casa, tomándose la frecuencia cardíaca por 10 segundos, multiplicándolo por 10. Sí, más o menos. Esto es sano. Sí, entre comillas puede ser sano, sí, es cierto. Ya, por ejemplo, si yo estoy en mi casa viendo televisión, viendo muy masculino y mi frecuencia cardíaca en reposo está por encima de 90, sí, grave. O sea, que la gente esté sentada, se estén tomando aquí y empiece y digan, bueno, allí en este reloj voy a contar cuántos minutos y yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, que el corazón esté ahí. Listo, que le dio, si me dio 90 o más. Si le dio 12, listo, a esos 12 lo multiplica por 6. Listo, y si le dio o sea, en 10 segundos. En 10 segundos. Pero si lo hago un minuto, me puede dar esto. Sí, le puede dar esto, sí, perfecto. Por ejemplo, si le puede dar más de 90, bueno, sí. Ahí. O sea, si me da 12 y lo multiplico por 6, me va a dar, obviamente, ahí un poquitico un poquitico más, sí. Bueno. Entonces, bueno, yo puedo medir mi frecuencia cardíaca máxima. Listo, es muy importante además. Mucho tiempo atrás se utilizó esta fórmula, 220 menos la edad. Listo, ya no. Listo, ya está muy reevaluada, sí, tiene un margen de error, inclusive ya no se utiliza. Entonces, por ejemplo, podemos hacer esta que sí se utiliza ahora y es 207 menos 0.7 por la edad. ¿Listo? A ver, explíqueme eso que yo para la matemática nunca fui bueno. Yo tampoco, pero aquí hacemos el intento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la tuya. 34 años. 34 años. Entonces, hacemos esa fórmula primero de más. Entonces, 0.7 por 34. Por 34. Listo, eso nos da 23.8. 23.8. Y 207
¿Listo? Le restamos 23. 23.8. 23.8. Entonces vamos a hacerlo. Muy bien. Y esto me va a determinar... Y eso nos va a determinar la frecuencia cardíaca máxima tuya, o sea, cuál es el esfuerzo máximo a la cual posiblemente pueda llegar. Que corra por una cuadra. Sí, eso, pues que corras por una cuadra. Eso te da 183 latidos minutos. Por minuto. O sea, esto es lo que debería ser en mi posición máxima. O sea, salí corriendo, estoy en medio de un partido, puedo parar y decir, a ver, yo después de ese pique, tin, y cuento. Inclusive, a veces, por ejemplo, esto frecuencia cardíaca máxima, es muy poca frecuencia en la cual uno puede llegar a él. Por ejemplo, tiene que ser un esfuerzo así. Pero hay factores aledaños a eso. Por ejemplo, si estás en un partido de final... la excitación. La adrenalina, entonces posiblemente sí pueda llegar a 183 latidos minutos. Juan, ¿y qué me representa esto? Bueno, entonces la idea es no llegar hasta este tipo de latidos. Okay. Hay una teoría que nos dice además, por muchos monitores de frecuencia cardíaca, bueno, y hay algunas teorías además que entre un rango, más o menos entre un 70%, un 75%, 65 a 70% más o menos. Entre ese rango hay posibilidad de que no estés jadeando, o sea, que no esté uno ya como que se va a morir. Que se va a morir. Entonces, en ese grado hay presencia de oxígeno porque puedes estar respirando normal. Pues en este rango se pueden utilizar pues ácidos grasos como fuentes de energía porque es una vía aeróbica. Estoy conversando y inclusive puedo ir conversando con alguien y puedo estar haciendo actividad física. Sí, se puede además. Pero entonces la idea es esforzar mi corazón un poco más, que suba más de ese 70%, inclusive por debajo de este 183 latidos minuto, para que mi corazón se entrene además. O sea, es una forma de entrenar mi corazón, o sea, para que se salga, que se esfuerce. La invitación, y es la invitación que precisamente de esta sección, es que muy chévere entrenar las partes externas, porque el ego y que nos veamos mucho mejor. Pero es realmente importante, el músculo cardíaco, más que sea el corazón. Sí, el músculo cardíaco es el más importante de todos además. Entonces, bueno, esta zona, bueno, sí, hay gente que dice, no te salgas, a veces monitores cardíacos nos permiten, no te salgas de esa zona porque es que no estás quemando grasa. Bueno, sí, no, pero entonces a veces supongamos que hagamos una hora de actividad física, entonces en una hora de actividad física podemos haber quemado unas 400 calorías, ¿cierto? Supongamos, porque casi nunca suele pasar que fisiológicamente solo quememos grasa. Eso es imposible además. Claro, Listo, entonces supongamos que solo quemamos grasa y eso nos puede representar más o menos un 44 gramos de grasa en 400 calorías en una hora. Eso es miserable, Alejandro. Sí, eso no es nada. Eso no es nada a comparación si yo puedo tener más o menos unos 4 kilogramos de peso de más. Listo. Entonces, no voy a rebajarlos jamás. Sí, se demoraría muchísimo haciendo, suponiendo que solo quemáramos grasa, pero eso no pasa así. Entonces la recomendación sigue siendo, no importa, si usted se salió, llegó al 183, bajó, volvió y subió, hizo un pique, caminó, subió una colina, no importa. Que esté como en el mismo rango. Sí, porque no importa. O sea, la idea es que la frecuencia por minuto se pueda salir inclusive de su zona habitual que generalmente utilizábamos para quemar grasa. No. Entonces la idea es que el corazón se esfuerce muchísimo más y de esa forma. Inclusive, Alejandro, ¿sabes una cosa muy importante más? A nivel celular, el hecho de que tu frecuencia pueda llegar a estos límites, o inclusive por encima, pues por debajo del 100%, 80, 90%, en la célula, a lo que llaman las mitocondrias. ¿Listos? Las que dan energía, lo único que aprendí de biología en mi niñez. Sí, son las centrales energéticas de la célula. Entonces, ahí en las mitocondrias es donde se queman los ácidos grasos o las grasas como fuentes de energía, ahí van a entrar. El hecho de que estimules tu corazón al máximo, bueno, no al máximo, no llegando siempre al 100%, pero sí más o menos entre un 70 y 90%, lo estimulemos de forma adecuada, va a posibilitar que el número de mitocondrias a nivel celular se aumente. O sea, el volumen mitocondrial se va a aumentar. Eso me quiere representar que yo voy a quemar más grasa, inclusive así esté. Qué interesante, Juan. Le agradezco muchísimo. Nos queda muy claro. Como siempre, la invitación de este espacio es que, hombre, así sea 5 minuticos, pero hagamos un esfuerzo para que ese corazón siga bombeando correctamente como debe ser. Juan, muchísimas gracias. No, Alejandro, a vos, muchas gracias. Un placer para mí de nuevo estar acá. Mañana estaremos hablando de psicología, sexualidad y muchos temas más aquí en Masculino. Nos vemos. Yo me quedo aquí aprendiendo un poquito más de este tema. Chao.